Vamos a arrancar con integración numérica. Ya corresponde al próximo práctico. Vamos a encarar un poco la presentación con tres temas. Va a ser lo que es integración trapezoidal, integración por el método de Simpson y lo que sería cuadratura de Gauss. Ya para la clase que viene va a quedar pendiente lo que es integración en dos dimensiones y la parte de extrapolación de Romberg, que es muy parecido a lo que vimos con Richardson, pero aplicado a integrales. Y bueno, Pablo va a comentar un poco los códigos de esto que vamos a ver hoy, y bueno, y de lo que queda, y de los que le nombré que íbamos a dar la clase que viene. Bueno, se van a dar también los códigos como para que les ayude o le aportes alguna solución frente a algún problema que tengan a la hora de programarlo. Igualmente, más allá que nosotros estemos dando los códigos, es importante que traten de desarrollarlos ustedes por su cuenta, así van aceitando este tema de la programación, porque como ya habrán visto es clave en todo esto. Bien, por ahí, haciendo un poco de repaso, no sé si se acuerdan de análisis matemáticos, la suma de Riemann o el teorema de Riemann, que es lo que hace, sería la integración por definición, que es esta formulita que tenemos aquí, que es básicamente son rectángulos donde tienen un ancho en la base, digamos, como todo rectángulo es base por altura sub área, donde el ancho está dado por b menos a dividido n, sería la cantidad de intervalos que que subdividimos la función, multiplicado por lo que vale la función en ese punto, ¿no? A medida que vamos haciendo mayor cantidad de n, o sea que n va tendiendo a infinito, esto se va, digamos, los errores que se van generando por los espacios que no cubre el rectángulo se van a ir achicando, y bueno, cuando tiende a infinito es lo que nosotros conocemos como la integral de una función. Aquí un poco lo que vemos es una especie de, si uno habla en una integración numérica, sería como una integración de orden cero. Incluso los que estudian electrónica van a ver algo parecido cuando se vea la parte de control discreto, con sistemas controlados por computadora. Van a ver el famoso mantenedor de orden cero o cero orden Holt, que es básicamente una integración de orden cero, como se vio en análisis matemáticos haciendo un poco frente al caso de la suma de Riemann. Pero bueno, nosotros en particular, como necesitamos por ahí algún sistema de integración un poco más que facilite las cosas, frente a que no tenemos la posibilidad de hacer un límite tendiendo a infinito. Bueno, van surgiendo otras alternativas que serían las integraciones de un orden mayor a cero. Si podemos hacer lo que es el método de trapecios, que es básicamente, en vez de como en Riemann generaba una constante entre el punto en cuestión y generaba un rectángulo, nosotros vamos a hacer un trapecio, que básicamente está dado por la formulita que tenemos aquí abajo, que es el triángulo que tenemos entre b menos a. Sabemos que el área del triángulo es b en base por altura sobre 2, sumado a
el rectángulo que está en la parte inferior. Bueno, haciendo una álgebra muy sencilla, un espacio algebraico, generamos el área del trapecio. O bien, que esto sería, fíjense que estamos de alguna manera interpolando con una recta, ¿no? Con una interpolación lineal o de orden 1, como vimos en el capítulo de interpolaciones. O bien, podemos ya usar algún orden mayor a 1, un orden 2, que sería interpolar con una parábola, como sería el caso de este gráfico, que sería el caso de los métodos de Simpson. Bueno, un poco lo que vamos a ejemplificar hoy es, vamos a tener esta integral, la función es 1 sobre x cuadrado más 1, y la idea es integrarla entre menos 2 y 2. Es una integral continua, no, más allá de que, digamos, no tiene en todo x no tiene puntos con singularidades, porque bueno, las raíces, digamos, o los polos de esta función, de este denominador, son complejos, así que hace que no tengamos ninguna singularidad. Y bueno, la solución un poco al final de la película, o a lo que queremos es aproximar, es a este valor. Está el valor analítico o bien el valor aproximado de lo que sería esta integral. Bien, si queremos resolverla por el método de trapecios, vamos a tener en cuenta, si tuviéramos un intervalo, tendríamos, como habíamos visto, la formulita que habíamos deducido en la filmina anterior, donde tenemos la suma de las bases por el ancho sobre 2, que es un poco la definición del método de trapecios. Y bueno, como es una igualdad, le estamos adicionando el término que corresponde al error, sería una del orden de una derivada tercera con h cubo sobre 12 y con psi que pertenece al intervalo a-b. Digamos, la función no la vamos a calcular por un intervalo porque no tiene mucho sentido. Ahora vamos a ver una gráfica. Si, digamos, la fórmula, la gráfica que tenemos en rojo sería la función analítica, digamos, y lo que vemos con en celeste sería una aproximación con trapecios para dos intervalos. Si hubiera sido un intervalo, tendríamos como punto A menos 2, como punto B 2, y tendríamos sencillamente un rectángulo que de 0,2 de alto por 4 de base. Digamos, no tendría mucho sentido para este caso poder calcularlo. Entonces vamos directamente a hacer vamos a generar un intervalo que va a ser desde menos 2 a 0 y otro intervalo de 0 a 2, que van a ser los puntos que tenemos aquí. Estos puntos corresponden a la función esta que tenemos acá arriba, que queremos integrar. Bueno, son los puntos valuados en menos 2, en 0 y en 2. Como es una función par, bueno, tenemos que para el lado negativo los valores son los iguales que para positivo. Si aplicamos la fórmula de trapecios, en este caso tenemos el h sobre 2 por la función en el primer punto en menos 2, la función en el segundo punto en 0, más de vuelta el h sobre 2 por el otro trapecio. O sea, tendríamos este trapecio y el segundo trapecio desde el origen hasta 2. Bueno, también agrupando el f de x1 sería, en este caso, el f en 0. Tenemos esta adecuación algebraica.
y nuestro trapecio va a resultar valer 2,4. Bien, cualquier cosa, si tienen preguntas me van diciendo, me los van escribiendo por el chat, y bueno, a medida que van apareciendo trato de irlas contestando. Bien, si ahora quisiera, digamos, como la aproximación es bastante burda, digamos, más allá, digamos que acá queremos presentar el método lo más sencillo posible, que incluso tiene un nombre. Cuando estamos hablando de un intervalo, o sea, el primer término, nos estamos refiriendo al método de trapecio simple, se llama. Pero bueno, no tiene ninguna ningún uso práctico como tal, sino se utiliza como concepto inicial para introducir lo que serían los trapecios compuestos, que sería, bueno, cuando ya empezamos a sumar algebraicamente todos los trapecios, en este caso equidistantes, y bueno, ir mejorando la aproximación a la integral que queremos determinar. Bien, cuando queremos calcularlo para 3 intervalos, fíjense que se agrega un punto más. En este caso el h va de ser, antes era un h de 2, ahora va a ser de 1,3 periódico, y va a ser el valor, como valor a va a ser 0,2 en menos 0,66 el primer trapecio, el segundo trapecio va a ser de menos 0,66 a f en 0,66, y el tercer trapecio va a ser el último intervalo de f en 0,66 hasta f en 2, perdón. Bueno, está reescrito algebraicamente, y haciendo un poco de cuentas, digamos, reemplazando los valores en la fórmula que tenemos arriba, tenemos el paso, que dijimos, el paso o el h de 1,33, y ya los valores de la función 0,2, 2 veces 0,36, otra vez 2 por 0,36, que corresponde ya al punto del lado positivo, y el último 0,2 que corresponde a el otro extremo de integración. Fíjense de alguna manera que el hecho de tener 3 trapecios va haciendo que vaya tomando otra forma el área que vamos a determinar. Se ve que tiene espacios bastante errores, digamos, por supuesto, porque es una aproximación muy básica respecto a la parte que tiene sin llenar y la que tiene de llenado en exceso, se podría decir, que supera los valores de la función. Entonces vamos a volver a hacer otro intento como para ya ir cerrando el método de alguna manera. Con 4 intervalos se van incorporando, vamos a agregar un intervalo más. O sea, fíjense que lo único que estoy haciendo es agregar un trapecio más. Lo que sí tengo que tener en cuenta que ya los f de x y no van a ser los mismos que los anteriores. Por supuesto, los tengo que recalcular e irlos achicando. Hay algunos que se repiten, los extremos sin duda, en este caso el central, y vamos a agregar la función entre menos 1 en menos 1 y en 1, que van a ser los que van a ser de utilidad. Y fíjense que de alguna manera también se va repitiendo en esta expresión de la fórmula términos que corresponden a la parte del medio, sin tener en cuenta los extremos. Tenemos la función en el extremo en f en a, en f en b, y fíjense que todos los del medio están multiplicados por 2.
Así que de alguna manera eso se puede generalizar en que si yo quiero usar n intervalos, puedo utilizar directamente esta fórmula, que sería h sobre 2 por la función en el extremo inferior, más 2 por la sumatoria de los valores intermedios que yo defina, siempre y cuando estos puntos sean equidistantes, porque fíjense que estoy tomando un h constante para todo el intervalo, para todo el dominio que quiero integrar, y sumado al el otro extremo del intervalo a integral. Esto es lo que se conoce como trapecios compuestos. Es un poco lo que les decía anteriormente, y es básicamente lo que uno después programa. Cuando uno quiere aplicar estos algoritmos estos algoritmos de cálculo en un programa, se utilizan, digamos, estas expresiones genéricas. Bien, entonces para calcular esto para cuatro intervalos, bueno, reemplazamos directamente, vamos a tomar esta expresión, la expresión del medio, reemplazamos los valores de la función en cada punto y llegamos a que la aproximación de la integral por trapecios compuestos para 4 intervalos es de 2,2. Fíjense que yo lo que he estado haciendo, además de ir marcando la función que quiero integrar, cómo van siendo los trapecios, que parecen más bien triángulos si uno los tomaría respecto del punto más chico, pero bueno, los trapecios que van siendo, que corresponden a cada intervalo. Acá, como tenemos 4 intervalos, tenemos entre menos 2 y 1, sería aproximadamente por aquí, en 0,5 dice que vale, aquí. Después tenemos el otro trapecio de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 2. Bien, con esto estaría la parte de integración trapezoidal o integración por el método de trapecios. No sé si van teniendo alguna pregunta que me quieren ir haciendo, o levantan la mano o bien lo escriben en el chat y trato de respondérsela. Si no, anótenlas y cualquier cosa las vemos al final de toda la presentación. Vemos todas las preguntas juntas, para así tampoco no quedan tantos silencios en el video. Bueno, en el caso de integración por Simpson, habíamos mostrado al principio que tenía la intención de aproximar utilizando ya una parábola, una función de orden 2. En tal caso vamos a necesitar recurrir siempre a tener 3 puntos, los 3 puntos que van a formar esa parábola. Entonces, lo que conocemos Simpson un tercio, para un intervalo, ese intervalo tiene que tener 3 puntos. La distancia que llamamos h corresponde a la distancia del subintervalo, sería la distancia entre el punto del central, digamos, y los 2 puntos extremos de ese intervalo. Y bueno, por supuesto, el término asociado al error, que bueno, corresponde a un orden del error de h quinta, y bueno, por supuesto, una función derivada de cuarto orden para un psi que pertenece, por supuesto, al intervalo AB. Entonces, para aplicar sin un tercio para un intervalo, vamos a tener esos 3 puntos. En realidad, yo lo que voy a terminar calculando va a ser el área de esa parábola en esos puntos. Y sería algo como esto, como lo que tenemos ahí en el gráfico. Tenemos la función y la parábola que corresponde a esos valores. Por supuesto, fíjense que el valor resultante es bastante grande, razón obvia por la precesión de esta parábola.
Después, a la hora de resolverla, fíjense que es sencillamente reemplazar los valores de la función, que en este caso son estos tres valores, 0, 2, 1 y 0, 2 y 1, que 0, 2 se repite, multiplicado por, digamos, por sus términos de los coeficientes que corresponde a la posición de ese valor de la función, por el h sobre 3. El 1/3 está asociado a un tercio de h, y el h en este caso va a ser 2. No más allá que el intervalo es de menos 2 a 2, el subintervalo que les quería comentar, que les había nombrado anteriormente, es de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Ahora, si queremos calcular lo mismo para un intervalo, para dos intervalos, bueno, ya no vamos a tener grafiquita porque la verdad que es bastante, no fue fácil hacer ese gráfico. Sí que vamos a tratar de imaginarnos cómo va a ser la representación gráfica, pero el resultado va a ser consecuente, digamos, con el aumento de la cantidad de puntos que queremos tener en cuenta para poder integrar la función. Fíjense que entre el primer h sobre 3, los puntos que tenemos abajo son básicamente un trapecio simple, ¿no? O sea, la misma expresión que teníamos en este caso. Entre a sería el x0, el x1 y el b, o en este caso sería el x2. Esta misma fórmula se repite para el primer intervalo, para el primer trapecio, digamos. Sumado, por supuesto, el x1, el h que se achica. Antes teníamos un h de 2, ahora tenemos un h de 1. Y sumamos el otro trapecio que corresponde a la otra mitad, digamos, de la función a integrar. Bueno, reemplazando valores, sencillamente, bueno, tenemos el h sobre 3, el valor de, tengo en cuenta el valor de f en menos 2 por 4 de f en 1 por f en 0, o sea, el punto central, y el otro trapecio que va en 0 en f en 1 y f en 2. Bueno, por supuesto pongo los valores, acá ya reemplazo por el h igual a 1 para ambas parábolas, digamos, y ya fíjense que cómo cambió notablemente el resultado del valor de la integral, sencillamente en haber aumentado en 1 el intervalo. Sin embargo, digamos, más allá que uno dice aumenté en 1 el intervalo, la cantidad de puntos que ha sido tenida en cuenta fue bastante superior que en el caso de un trapecio, por ejemplo. Bien, ahora si queremos hacer lo mismo para 3 intervalos, fíjense que ya esto se empieza a poner, se empieza a hacer engorroso, en el sentido que son muchos términos y factores que multiplican, y vamos tomando, bueno, y podemos y empezamos a ver de alguna manera un patrón que se va repitiendo a la hora de ir agregando términos. Fíjense que, bueno, por supuesto están los extremos, el valor de f, de alguna manera, fíjense que los términos de x1, x3, x5, que serían los términos de x impares, están multiplicados por 4, y de alguna manera los términos 2, los pares, digamos, x2, x4, los multiplico por 2, ¿por qué? Porque tienen que estar repetidos para que no me queden espacios en blanco, digamos, en el área integral, ¿no? Esos puntos, como son los extremos de cada, de alguna manera, trapecio simple, se van repitiendo, por supuesto, de alguna manera es este término que aparece aquí multiplicado por 2. Entonces lo que vemos aquí es de alguna manera la fórmula de lo que se llama el trapecio Simpson un tercio compuesto, donde hay que hacer de todos los puntos que se tiene, hay que hacer una diferenciación entre los que son los puntos
pares de los impares. Entonces ahora, reemplazando los valores de mi función, que serían estos que tenemos aquí, en esta fórmula, nos va a ir dando, digamos, este resultado que tenemos 2,21. Fíjense que ya acá vamos agregando, bueno, acá sencillamente estoy agregando los valores que tengo de la tabla. Aquí ya reemplazo el h, vean que ya estoy empezando a tener en cuenta que es la mitad más chico que en el caso anterior, o sea, de 0,5. Y por supuesto estos valores que se van aumentando. Tenemos por 4 los términos que son de alguna manera impares, en el f en menos 1,5, en 0,5, en negativo, en 0,5 positivo y en 1,5 positivo. Y los términos que van multiplicados por 2 son los términos pares, que serían el menos 1, el 0 y el 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Un poco como para ir cerrando Simpson. Observamos que como utilizamos una parábola para interpolar y integramos determinando el área de esa parábola, por razones obvias necesitamos 3 puntos, los 3 puntos que conforman esa parábola. En ese caso vamos a estar generando de alguna manera cada intervalo va a tener 2 subintervalos, el que corresponde, digamos, vamos por ahí a este gráfico. Como acá tenemos una parábola, tendríamos el subintervalo que va de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Por tal razón, digamos, y ustedes vieron que a medida que vamos agregando intervalos, van aumentando la cantidad de puntos, pero casualmente siempre tenemos cantidad impares de puntos, o bien cantidades pares de subintervalos. ¿Qué pasa si cuando nosotros tenemos que integrar y utilizar no tenemos la serie de puntos, no tenemos la función como en el ejemplo? Tenemos directamente la serie de puntos y tenemos que integrar. Y tenemos una cantidad de pares de puntos. Nos va a quedar un subintervalo de alguna manera sin poder incluirse en la integración. Para estos casos aparece un término, otro algoritmo, que es Simpson 3 octavos. 3 octavos, por supuesto, por el término que multiplica el h, el paso, y de alguna manera lo que hace es busca integrar con un orden, fíjense, de error igual que en Simpson 1/3, o sea, tenemos de h a la quinta y de la derivada a la cuarta de la variable psi. Fíjense, si vamos a la fórmula genérica acá está, a la fórmula genérica de Simpson 1/3, tenemos que es h quinta por la derivada cuarta de psi sobre 90. Bueno, en este caso tenemos el mismo orden de h y el mismo orden en la derivada de psi. Y nos permite utilizar 4 puntos. Entonces, de alguna manera acá tenemos una fórmula que nos permite calcular con la misma precisión, por decirlo, con la misma aproximación o con los mismos errores de aproximación que el caso anterior de Simpson 1/3, pero para cantidad par de puntos o bien cantidad impares de subintervalos. Fíjense que entre a y x1 tengo mi primer subintervalo, entre x1 y x2 voy a tener mi segundo subintervalo y entre x2 y b voy a tener mi tercer subintervalo. Entonces, utilizando esta fórmula puedo complementar
el método de Simpson 1/3 para poder cubrir todos los puntos. Ahora, ¿qué sucede si tengo dos puntos nada más? Bueno, sin duda por 2 puntos pasa una recta, no puedo generar una parábola, sencillamente no me queda otra que usar trapecio. Pero si ya tengo de 3 en adelante, ya tengo una herramienta que me va a permitir calcular la integral con una mejor aproximación que el otro método. Ahora, ¿cómo calcularía? Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Por ejemplo, el que habíamos visto con trapecios para 3 subintervalos. Bien, que habíamos visto que cuando teníamos un h de 1,3, periódico por supuesto, ¿no? Acá traigo a colación el gráfico del resultado que habíamos tenido para el caso de trapecios del área, como para que nos dé de referencia cuáles serían los subintervalos o los puntos que voy a tener en cuenta a la hora de integrar. O sea que yo voy a estar generando una función que aproxime a través de estos 4 puntos y encuentre la integral de esa función. Entonces, bueno, ya para un trapecio de 3/8 aplico sencillamente la fórmula y reemplazo valores, o sea que tengo los valores extremos, los dos valores centrales en este caso, el paso de 1,33 y me da un valor de 2,277 de valor de la integral. Algo quizás que tiene interesante el método de Simpson, sumado a la incorporación de Simpson 3/8, es que yo más allá, digamos, de que yo no lo haya hecho ahora en el ejemplo para mostrarles ahora, lo pueden hacer ustedes en sus casas, que es, digamos, ver si esto yo lo puedo, digamos, sumando otro término, otro intervalo de Simpson 3/8, y ver si hay algún patrón, digamos, que seguramente lo hay, en realidad hay un patrón, digamos, en los términos que se repiten y cuáles no. Fíjense que en este caso los puntos del medio son multiplicados por 3 y los extremos no. O sea que si esto lo vamos a hacerlo acá tenemos solamente un intervalo. Si tuviéramos 2 o más intervalos, que cada intervalo tiene 3 subintervalos, vamos a tener que los términos de los extremos, por supuesto, están multiplicados por la unidad. Los términos que son el x1 y el x2 van a estar multiplicados por 3. El x3 va a estar multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque este término va a ser el que se va a repetir en el término siguiente. Entonces serían, de alguna manera, los términos que son múltiplo de 3 van a estar multiplicados por 2, el resto van a estar multiplicados por 3. Bueno, habría que ver qué artificio matemático, qué solución algebraica le puedo dar para poderlo calcular. Entonces, pasando un poco a cuadratura de Gauss, pero de alguna manera también viendo lo que estábamos haciendo con respecto a integrales. Quizás antes por ahí de continuar, si tienen alguna pregunta y quieren parar ahora la explicación y atender la pregunta, lo vemos. Si no, continúo o me lo ponen en chat, ya saben, y lo vemos. Bueno, básicamente cuadratura de Gauss, digamos, esto es previo a la cuadratura. Si por ahí lo buscan en el libro, van a ver que previo a llegar a cuadratura de Gauss van a ver algo como definiciones respecto a lo que son las fórmulas de Newton-Cotes, que son básicamente poder expresar una integral en un intervalo como la sumatoria de
o como la combinación lineal, digamos, de los valores de la función. En el caso, bueno, acá está expresado con una sumatoria multiplicado por un coeficiente y el valor de la función. Estos coeficientes son arbitrarios. ¿En qué sentido son arbitrarios? Bueno, que cada método tiene su propio coeficiente. En el caso de trapecio simple, trapecio compuesto, tenemos que los términos de los extremos van a estar multiplicados por h sobre 2 y los términos centrales van a estar multiplicados por h. Acuérdense que en realidad esto estaba multiplicado por 2, pero el h estaba sobre 2, por supuesto queda de alguna manera como multiplicado por la unidad. En el caso de Simpson un tercio, teníamos h sobre 3, los términos del extremo sería en este caso el x0 y el x4, el f de x4. Después los términos impares, fíjense que está multiplicado por 4h sobre 3. Bien. Y los términos pares, digamos, que no pertenecen al intervalo, digamos, a los extremos, están multiplicados por 2h sobre 3. Fíjense que de alguna manera para cada método, incluso para 3 octavos, bueno, el mismo caso que antes, tenemos por los 3 octavos de h y los del medio que tenían además multiplicado por 3. O sea que fíjense que más allá que son unas buenas aproximaciones, digamos, de la función de la integración, son términos que multiplican, coeficientes que multiplican los valores de la función para cada caso, y son arbitrarios que corresponden a los coeficientes que desarrolló cada método en sí. Si incluso ustedes buscan algún método en el cual los términos son mayor cantidad de términos, no necesariamente estos los 3 métodos que son los más sencillos, van a ver que tienen otros coeficientes que están multiplicando la función en cuestión. Pero bien, un detalle que quizás uno por ahí lo considera obvio, pero en este caso lo tiene en cuenta, es que tanto para todos estos métodos siempre toma los extremos como parte de los puntos en cuestión para encontrar la integral. ¿Qué quiero decir? Que en el caso, por ejemplo, de trapecios, el f de x0 y el f de x2 son el f en a y el f en b, serían los extremos del integral. En Simpson, bueno, tendríamos el f de x0, el a, y el f de x4, el término que corresponde a b. Y en 3 octavos sería el x0 nuevamente en a y el x3 en b. O sea, siempre en esta fórmula, en esta sumatoria, incluye los extremos como parte de la función, como parte de esa combinación lineal para encontrar el valor del integral. Eso es lo que se llama, cuando toman en cuenta esos extremos, los extremos de la integración, lo que se llaman sistemas cerrados, digamos, o fórmulas cerradas. ¿Por qué? Porque toma todos los puntos que están dentro de esos extremos. En cambio, las fórmulas de Newton Code también presentan lo que son la fórmula abierta, que es cuando vos tomás valores de la función que están dentro de la función y los extremos integrales están como hacia afuera. ¿Qué quiero decir? De alguna manera está acá tratado de representar bien en el gráfico. O sea, en el caso de un trapecio simple, los valores que yo busco para mi punto x0 y x1, en este caso, busco unos puntos que sean tal que, digamos, el área que yo tengo en defecto aquí, debajo de esta función, lo pueda compensar con el área que tengo en exceso en estos otros extremos.
Eso es un poco la idea en cuestiones generales del usar un método abierto. Y en el caso de un método cerrado no puedo jugar porque yo cuento con puntos que van desde mi punto A a mi punto B y no me puedo salir de acá. Digamos, no tengo más grado de libertad que lo que hay dentro del intervalo. En este caso el intervalo es más grande y yo puedo jugar de otra manera con los puntos. Y esto es un poco lo que busca usar la cuadratura de Gauss. La cuadratura define que yo tengo un intervalo de menos 1 a 1. Cuando busco la integral, tiene que ser sí o sí en este intervalo. Y va a ser aproximado a, como vimos antes, a unos coeficientes por los valores de la función, por valores específicos de la función. Estos coeficientes serían como factores de ponderación, y en el caso del método en particular, los x sub b no son puntos arbitrarios que yo elijo o que me coinciden porque yo tengo un h equidistante, sino son puntos definidos ya por el método, que en este caso son las raíces del polinomio de Legendre, que bueno, ya este señor se ha encargado de determinarlas y nos ha allanado un poco el camino. Y en el caso, digamos, define que para dos puntos, por ejemplo, el caso que teníamos acá en el gráfico, para estos dos puntos, si aquí fuera menos 1 y aquí fuera 1, los puntos que yo tengo que tomar en cuenta para tener mi mejor aproximación de esta integral van a ser estos. O sea que voy a multiplicar por 1 el valor de la función evaluado en menos la raíz de un tercio y más la raíz de un tercio. Si quiero yo ingresar mayor cantidad de puntos a tratar, por supuesto, yo aumento la cantidad de puntos, más allá que tengo que sacar más cuenta, voy a mejorar mi aproximación de la integral. Los términos las raíces que voy a tener en cuenta va a ser en x serían 0, o sea, el centro del intervalo de integración, y después menos la raíz de un tercio para el lado positivo y para el lado negativo y para el lado positivo, multiplicado por estos coeficientes de ponderación para cada término, que sería 5 novenos, que sería 0,5 periódico o 0,8 periódico en el caso de el coeficiente de ponderación que multiplica a f de x0. Y bueno, ya para medida que vamos aumentando la cantidad de puntos con n igual 4, por supuesto los puntos se van a ir complejizando y se van haciendo cada vez más irracionales. Yo los puse acá en forma exacta, de alguna manera, si hay algún obsesivo por los números exactos, pero después cuando vamos a ir desarrollando el ejemplo, el ejercicio, vamos ya a tomar valores aproximados porque es de alguna manera la realidad que tenemos frente a los programas tipo Scilab o programas de manipulación numérica. Entonces, bueno, recapitulando, teníamos los coeficientes, los valores de las raíces de los puntos que yo tengo que evaluar la función para poder calcular la integral, y el coeficiente de ponderación para el caso de tener 2 puntos, para el caso de tener 3 y el caso de tener 4. Entonces, si yo tengo la integral de f de x entre menos 1 y 1, yo lo que voy a hacer va a ser sencillamente multiplicar. Esta es la expresión genérica, pero voy a tener, como voy a tener 2 puntos, voy a tener multiplicado c1 por f de x1 más c2 por f de x2. Si voy a tener 3 puntos, por supuesto acá va a ser n3, voy a agregar un término más. Si voy a 4 puntos, le agrego un término más. Pero los valores que yo tengo que poner acá en los coeficientes y en los valores de las funciones son específicamente los que yo tengo en esta tabla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces, algo que
no puede pasar desapercibido, o sea que no es menor. Siempre esto vale para cuando tengo intervalos de integración entre -1 y 1. Si tengo otro intervalo de integración, esto no vale, no funciona. Bueno, entonces, digamos, yo tenía mi función que había propuesto, iba entre -2 y 2, pero bueno, para el caso particular nuestro, digamos, bueno, vamos a ver qué pasa si calculamos entre -1 y 1 esta función, a ver qué da, cómo se implementa todo esto. Entonces, bueno, si yo quiero integrar esta función entre -1 y 1, bueno, sencillamente tengo la función, esta es la fórmula general para 2 puntos, tengo f1, que era el coeficiente de ponderación para 2 puntos, evaluado en la función en menos 0,57735 negativo y positivo. Este valor es la raíz de 1/3. Si tiene una calculadora a mano, fíjense que usted calcula la raíz de 1/3, le va a dar este valor. Ahora, esta raíz de 1/3, ¿yo dónde lo voy a meter? Lo voy a meter aquí adentro. O sea, voy a reemplazar este valor de la función acá. Y me va a dar, bueno, como es 1/3 al cuadrado, va a ser 1/3 más 1, y es todo eso a la inversa, me va a dar 0,75 por 1 más 1 por 0,75. La suma 1,5. O sea que por el método de cuadratura de Gauss, para 2 puntos, el valor de la integral entre -1 y 1 va a ser 1,5. Si quiero usar para n igual 3, o sea, en vez de tener 2 puntos, tomo 3 puntos, o sea que voy a agregar un término más aquí, reemplazo, ya fíjense que los coeficientes de ponderación no son 1, ya cambian, esto era 5 novenos por la función que era una raíz ya bastante más compleja, por 8 novenos, por la función en 0, por 5 novenos, más 5 novenos por la otra raíz. Bueno, por supuesto, evalúo de la misma manera que yo evalué acá, hago la suma y obtengo que la integral es 1,5833 para esta función entre -1 y 1. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué pasa si esos extremos de integración cambian? Ya no puede, mi ejemplo yo lo había propuesto con otra cosa, yo había propuesto mi ejemplo que vaya de -2 a 2. Entonces, esto no me va a servir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya me imagino que lo vieron con Sofía en teoría. Sencillamente planteo un cambio de variable. Le hago creer al método que estoy metiendo una función que va entre -1 y 1, pero busco engañarla de alguna manera. Entonces yo digo que la integral entre a y b de f de x va a ser lo mismo que la integral entre -1 y 1 de f de x, pero le agrego este cambio de variable que va a ser a menos b y a más b. ¿Con qué fin? Con el fin que cuando t, que sería mi nueva variable, vale 1, fíjense que si esto vale 1, yo tapo el t acá, tengo que sumar estos dos términos, el menos a con el más a se van y me queda f en b. Ahora si yo pongo t vale -1, esto me cambia de signo y el término que se termina yendo es b y me va a quedar f en a. Entonces si yo tengo que t es igual a -1, va a implicar que x va a valer a, y que si t vale 1, va a ser el otro extremo de la integral. Entonces yo ahora, mi función deja de ser esta, para pasar a ser una nueva función, una g de t, que va a tener en cuenta, por supuesto, en mi cambio de variable que lo voy a poner aquí adentro, pero ese cambio de variable también afecta tanto a la función, al f de x, como al diferencial x. Entonces mi diferencial x
era, de alguna manera, es b menos a, que sería la derivada de lo que yo estoy, de mi función que realiza el cambio de variable. Entonces, cuando t vale menos 1, yo quiero que x valga menos 2, y cuando t valga 1, yo quiero que x valga 2. Fíjense que lo que estoy haciendo es reemplazar en la formulita que había hecho aquí adentro, pongo b que vale 2, menos 2 sobre 2 por t más 2 más menos 2 sobre 2. O sea que esto, como es negativo, positivo y negativo, se van, esto me queda 0, y esto me va a quedar 4 sobre 2, 2. Por eso me queda que el cambio de variable va a ser 2t. Y si yo derivo el 2t, o sea que voy a tener el diferencial, o sea, todo esto es x. Bien, entonces mi diferencial x va a ser 2 por diferencial de t. Entonces, reemplazando de alguna manera todos estos pasos algebraicos que hice acá, voy a tener que menos 2, la integral entre menos 2 y 2 de f de x, diferencial x, va a ser la integral entre menos 1 y 1 de f de 2t por 2 diferencial t. Yo aquí estoy incorporando de alguna manera el cambio de variable dentro de mi función, y esta nueva función es lo que yo de alguna manera voy a modificar. Yo tengo que esta era mi función, mi intervalo integral, lo voy a estar reemplazando por esto. O sea, lo que era x lo voy a cambiar por 2t, y al diferencial x lo voy a estar multiplicando por, lo voy a estar reemplazando por este término que multiplica el diferencial t. ¿Sí? Entonces, ahora, yo lo que le voy a buscar la integral, lo que yo quería buscarle la integral a este término, en realidad con el cambio de variable se lo voy a terminar resultando, voy a buscarle la integral a esta nueva función. Que esta función va a ser mi g de t, que incluye la función original con el término que multiplica la función de t, al delta t. Entonces, en el caso de los dos puntos, voy a tener que va a ser 1 por g en este punto, más 1 por g en este otro punto. Reemplazo, básicamente, fíjense que metí, esto va a valer t, lo metí acá adentro, o sea, reemplacé el t, hice copiar, pegar, puse este valor en t y lo tengo aquí. Para el término negativo, para el término positivo. Lo sumo y me va a dar, como los coeficientes de ponderación son 1, me va a dar que la integral entre menos 2 y 2 de la f de x va a ser 1,7, 14, bla 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 bla. Este término va a ser la integral de esta función por el método de Gauss, o sea, habiéndole hecho el cambio de variable, pero el resultado es este. Esta de alguna manera es la estrategia que yo tengo para usar, cómo engañar al método para decirle, mira, te voy a meter una función, sí, que como vos me lo exigís, entre menos 1 y 1 están sus extremos. Pero en realidad es una función modificada que va a responder a la función que yo quiero integrar. Si repito lo mismo para 3 puntos, la g de t es la misma. Eso no va a cambiar, sencillamente agrego un término más a la sumatoria. Por supuesto van a cambiar mis coeficientes de ponderación y los puntos a los cuales yo quiero calcular la integral. Entonces voy a tener que mi g de menos 0,77 va a estar multiplicado a el 5 novenos, el gen 0, o sea, de esta g, va a estar multiplicado el 8 novenos, y
el otro punto, la otra raíz del legendre, va a estar multiplicada nuevamente por 5 novenos. Bueno, reemplazo estos valores dentro de mi g de t con 3 términos y va a resultar que tengo que la integral de g de t entre menos 1 y 1 o la integral entre menos 2 y 2 de f de t va a ser 2,4313725. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ya para 4 puntos ya la verdad que me parecía mucho y no iba a aportar más a la hora de analizar el método. Y bueno, un poco para ir viendo cómo evolucionan, digamos, cuáles son, comparar los métodos entre sí. Yo calculé el error relativo verdadero porque tengo la solución analítica. Bueno, acá tengo una aproximación de la solución analítica, una bastante buena, y lo voy a reemplazar con los valores de para el caso de trapecios. Cuando teníamos para dos intervalos nos había dado que la función valía 2,4, teniendo un error del 8%, un poquito más del 8%. Para 3, fíjense que el error se reduce un poquito, casi a la mitad, ya nos da un 2,11. Fíjense que el resultado analítico es este, 2,2143 podríamos decir. Fíjense cómo se va aproximando el resultado. Para 4 intervalos voy a tener este resultado. Fíjense que bastante más chico es el error relativo que tuvimos para trapecios de 4 intervalos. Para el caso de Simpson, para un intervalo, bueno, tuvimos bastante grosero. ¿Se acuerdan que era la función? Cómo era la función y cómo daba la parábola que rodeaba. Pero fíjense que respecto a dos intervalos, cómo cambia notablemente, cómo evoluciona bastante el error relativo. Y ya para 3 intervalos, en este caso particular el error relativo aumenta, pero es porque esta función de por sí es una función que te deja mal parado a la hora de explicar el método, digamos, en las primeras iteraciones. Yo más iteraciones que las que he hecho, que las que he presentado acá en la presentación, más resultados que esto los tengo, pero bueno, tendría que abrir el Scilab y calcularlos. Pero respecto, digamos, si yo esto aumento la cantidad de intervalos, es notable cómo va mejorando la aproximación respecto al otro método. Y en el caso de cuadratura de Gauss, para 2 puntos, fíjense que tenemos para 2 puntos tenemos una mejor aproximación que incluso para Simpson. Y para 3 puntos, fíjense que notablemente cambia el error relativo. Tengamos en cuenta que quizás no recordé comentarlo antes. La cuadratura de Gauss tiene un comportamiento, da el resultado exacto si la función es un polinomio de orden de 2n-1. O sea, de que si yo tengo 3 puntos, 2n-1 sería 3 por 2, 6.
menos 1, 5. O sea que yo tengo una función de orden 5 con cuadratura de Gauss de 3 puntos, voy a tener la solución exacta. Si voy a tener en un polinomio de orden 5, si voy a tener un polinomio de orden mayor, por ejemplo, uso 4 puntos, voy a tener una 4 por 2, 8, menos 1, 7, o sea que hasta con 4 puntos voy a tener una aproximación exacta, o sea, un resultado exacto de un polinomio de grado 7. Solo con 4 puntos, que quizás con los otros métodos para tener, desde ya que no voy a tener una solución exacta, pero con los otros métodos voy a tener que hacer unos cuantos intervalos para poder tener una aproximación bastante buena respecto al valor de la integral. Bueno, de esta forma vimos los tres métodos que tenía en cuestión. Van a quedar los algoritmos, digamos, los pseudocódigos de cada método, y después lo que queda pendiente respecto a lo que les comentaba del método de Romberg. Y integraciones en 2D. Bueno, eso es todo, amigos. No sé si tendrán alguna pregunta, me quieren consultar algo en particular. Profe, ¿Sí? en el método de Gauss, si yo quiero integrar, o sea, no quiero integrar entre menos 1 y 1 y quisiera otro intervalo, por ejemplo, funciones que se pueden desplazar en el eje X y no varían, por ejemplo, coseno, ¿no podría mantener siempre fijo integrar entre menos 1 y 1 e ir moviendo esa función? No sé si me explico. Sí, que en definitiva que vos al mover la función también estás haciendo un cambio de variable. Claro, no, porque no entiendo bien cómo hacerlo después en el pseudocódigo, lo de... ¿Lo de cambio de variable? Claro, no me lo imagino muy bien, no sé si lo iremos a ver eso. Sí, O... sí, con Pablo lo vamos a ver, pero es una pavada. En realidad Ah, bien. vos tenés que generar, vos generás una función anidada. O sea, que es básicamente lo que yo hice aquí. A ver, vamos a la función. Acá. Vos tenés tu f, que es la función que vos tenés para integrar. Y vas a generarle que el resultado de esa, lo que vos cargues como x, vos en realidad no vas a cargar x, vos vas a cargar t. Necesitas cargar t. Entonces, esa t lo vas a hacer pasar como por esta función, por esta recta que tenés acá dentro del paréntesis. Y ese resultado es el que vos incorporás dentro como valor de x. Que es un poco esto, lo que... ¿dónde está? Esto que tenés acá. O sea, el x era esto, el 2t. Es una función dentro de otra. Está bien. Por eso es una pavada. Y después, por supuesto, como vos ya sabés, a ver, vos el cambio de variable lo vas a hacer con una recta. Entonces vos vas a ver que la pendiente de esa recta va a ser el término que multiplique el de t. Entonces ya tenés también el término que va a estar multiplicando a tu f de x. Incluso si vos lo haces, digamos, cuando vos programes la cuadratura y ya le pongas el cambio variable, ese cambio variable te va a tener en cuenta incluso para mantener entre menos 1 y 1, porque si vos haces la función esta, decís que b es 1 y a1, a es menos 1, cuando valga esto va a ser prácticamente, va a ser la unidad. El comportamiento de t va a ser la unidad. Si vos decís que a y b son menos 1 y 1, tu función de cambio de variable va a ser la unidad. No te va a hacer cambio, o sea, el valor que pones de entrada va a ser el mismo que el de salida.